Ok, vamos a comenzar. Vamos a continuar porque todavía tenemos más preguntas. Ahora es el turno, perdonen, me distraje, pero sigue Patricia. Ok, ahora va a aparecer Patricia en un segundo. Ok, video. Patricia. Hola, Patricia. Por favor, ponte en el canal de inglés. ¿Se me escucha? Perfecto. Hola, buenas tardes. Muchas gracias al doctor Bandler por esta oportunidad. Lo que me gustaría saber es, ¿qué consejo o trucos le darías a alguien que va a vender sus servicios a un cliente en una reunión presencial? Ok, gracias. Primero, es un honor poder preguntarte algo, Richard. Mi pregunta es, ¿cuáles serían los tres tips que le darías a alguien a la hora de vender sus servicios en una junta cara a cara? ¿Cuál sería tu consejo cuando alguien está vendiendo sus propios servicios? Ok, vender sus propios servicios. Número uno, tienes que construir en tu mente una creencia grande de que esto que estás haciendo es algo maravilloso, ¿no? La cosa acerca de las ventas, los vendedores más exitosos en la superficie parecen ser entusiastas y alegres, pero por dentro también son muy organizados, tienen un mapa en sus mentes. Tienes que tener la atención de la gente, tienes que poder juntar información acerca de la persona, poder saber cómo toman las decisiones. Hay veces que simplemente cuando los ves y dices, ¿a qué veniste hoy? Puedes ver lo que están haciendo con sus ojos y ahí puedes tomar información acerca de cómo deciden cosas. Porque o eres un vendedor o eres un ingeniero de decisiones. Y yo personalmente prefiero pensar acerca de mí como un ingeniero de decisiones. Mi trabajo es hacer que las personas puedan tomar buenas decisiones y las mejores decisiones siempre son lograr el resultado. Tienes que creer que este es el caso y lograr que tu entusiasmo y tu habilidad de poder meterte en la mente y averiguar cómo deciden las cosas, ¿no? Esto lo enseñamos en nuestro curso de ventas, en el que damos, el curso que damos John Lavalle y yo. Y también está en el libro de la ingeniería de la persuasión. Tu habilidad de poder obtener mucha información, porque hay veces que es muy diferente, ¿no? Que le das a alguien un folleto, por ejemplo, y si no es en el lugar donde deciden cosas, sino en el lugar donde dudan, entonces estás tú creando justo el problema por dónde pusiste el volante, el flyer. Entonces tu entendimiento acerca de cómo ellos toman decisiones es la información más importante. Poder obtener esta información rápido, ver claves de acceso ocular y analizar cómo toman decisiones. Incluso las simples, como por ejemplo, ¿quieres una taza de café? Van a pensar sí o no. No importa cuál es la respuesta. Lo que importa es que veas hacia dónde voltean y puedas averiguar dónde toman esas decisiones. Y cuando haces preguntas como, ¿cómo sabes cuando alguien es la persona correcta para ti? Y entonces párate enfrente de ellos, a donde sea que ellos apunten la mirada, ¿no? ¿No? Una vez un líder religioso de Estados Unidos le dijo a todo el mundo en el público, dijo, tú, como yo, quieres lo mejor. Esa es una gran orden encubierta, porque la traducción literal es tú como yo, pero también se puede traducir como yo te gusto. Entonces, poder dar órdenes encubiertas, especialmente en el proceso de la persuasión, tu trabajo es persuadirlos de algo que tú crees que es que vas a hacer un gran servicio para ellos. Y entre más tú lo creas, más se va a convertir en verdad. Y entre más logres que ellos lo crean, más vas a entender dónde están las grandes creencias que empujan, motivan a su comportamiento. Algo los hizo contactarte, o si simplemente llegaste con ellos en la calle, tienes que lograr que, por ejemplo, en una convención, tal vez, no sé, tienes que hacerles preguntas como, ¿cuál es la mejor decisión que has tomado en tu vida?
y a donde sea que ellos miren, ahí es donde están las imágenes, ahí es donde tú tienes que poner ideas. Últimamente vas a construir algo para que ellos puedan verte a ti en este lugar ayudándolos a ellos. Hay otras veces en las que simplemente se requiere señalar y decirles piensen esto. Y hay veces que es mucho más fácil de lo que podrías pensar que es. ¿Te ayudó? Muy bien, siguiente pregunta. Déjenme cambiar la vista acá. Y aquí tenemos a Jason. Hola, buenas. Jason. Jason, por favor. ¿Sí? ¿Me Haz tu escucha? pregunta. Sí, entonces, muchas gracias por la oportunidad. Mi pregunta Muchas es, gracias por la oportunidad. mi pregunta es, ¿cómo Mi puedo pregunta es, superar el miedo? cómo puedo? Jason, tienes que poner tu audio en inglés, abajo de tu pantalla. Perdón. Donde está el planetita, hay dos idiomas. Ponlo en inglés. Y ya cuando lo tengas en inglés, haces tu pregunta. Ahora, Listo. Mi pregunta es, ¿cómo supero el miedo a la muerte, o por ejemplo, el miedo a lo desconocido o al amor? ¿Cómo supero ese miedo? Gracias. Jason pregunta, ¿cómo puedo yo superar los miedos? Por ejemplo, miedo a la muerte, o miedo a lo desconocido, o miedo a amar. Bueno, superar el miedo de morirte, tendrías que morirte primero, ¿no? Esa es la parte difícil. Eh, hay muchas personas hoy en día que tienen literal una fobia de un virus y entonces te da miedo hacer cualquier cosa. Hay personas que simplemente no salen de sus casas. Alguien que yo conozco ha decidido que ya no va a trabajar con otras personas y ya no va a ir a trabajar, literal. Y no solamente mañana, sino el siguiente día, sino para siempre, ¿no? Ya tienen en la mente que podrían matar a alguien si les dan el virus. Entonces se van a quedar en casa para siempre. Eso obviamente es una exageración, ¿no? Pero lo más importante es entender, porque el miedo más grande es el miedo a lo desconocido. El cerebro está diseñado para poder hacer que las cosas sean familiares y cuando no son familiares, las personas se ponen incómodas. El hecho de que algo es desconocido simplemente quiere decir que es nuevo y ahí es donde vienen muchas cosas buenas. Deberías de ser curioso en esa situación, pero todos los miedos, no, en cada seminario que yo he hecho, al principio del seminario, yo le digo a las personas que voy a traer víboras y arañas muy grandes. Y las personas en el público se asustan, flipan y se ponen locas, ¿no? Porque tienen mucho miedo a eso, ¿no? Pero ni siquiera van a llegar en estos primeros días y las personas ya están asustadas, porque no es la araña ni la víbora, la serpiente la que asusta, es la idea de ello. Cuando tienes una idea que te asusta, lo más probable es que, número uno, sea muy grande. Si no, no podría producir sensaciones fuertes y grandes que generen miedo. Entonces, primero tienes que hacer que esto se haga pequeño, encogerlas y también, si es una película, verlas en reversa, ponerles música de circo y empezar a pegarles sensaciones más apropiadas. Si no sabes mucho de serpientes, obviamente hay que tener cuidado, ¿no? Nosotros traemos un experto que las maneja, que las cuida, y entonces tenemos que poder enseñarle a las personas a darse cuenta que no es tan complicado, ¿no? Realmente es como esas cosas de tocar serpientes o caminar en brasas, están hechas para enseñarte el concepto de la curiosidad.
Y la curiosidad es una cosa grandiosa porque si la analizas, si ves lo que no sabes y lo que no entiendes, entonces la pregunta es, ¿cuánta información necesito para poder operar de una forma segura? Y eso es una pregunta mucho mejor que, oh, por Dios, cuando las personas piensan acerca de arañas, casi siempre piensan en cosas del tamaño de una langosta, pero cuando les preguntas algo que les asusta, lo ven gigantesco y acercándose a ellos y siendo abrumador y abrumando sus sentimientos. Entonces tienes que girar esas sensaciones en reversa, hacer las imágenes más pequeñas y tener mejores imágenes, hacer imágenes de ti estando bien en esa situación y hacer esa imagen grande hasta que te sientas atraído a esa imagen, girar esa imagen para que te muevas hacia ser una mejor persona en lugar de estar imaginándote cosas malas en tu cabeza. Gracias. Vamos a la siguiente persona. Es Elena. Elena, cuando quieras. Elena, tienes que estar en el canal de inglés. En el pequeño planeta que está abajo de la pantalla, hay varias opciones. Escoge la opción que dice inglés o English y habla. No te escuchamos. ¿Tienes muteado el micrófono? Asegúrate que tu micrófono esté desmuteado. Ahora sí. Muchas gracias por la oportunidad de poder preguntarle a Richard. Encantada de estar aquí. Mi pregunta es, ¿cómo aceptar comportamientos de personas a las que queremos que nos afectan emocionalmente de forma negativa? Y generamos una mala respuesta por nuestra parte. Ok, la pregunta es, ¿cómo puedo aceptar que hay personas que están alrededor de nosotros con actitudes negativas? ¿Cómo puedo tratar con esta situación, manejar esta situación, gestionar esta situación cuando las personas tienen actitudes negativas? ¿Hacia nosotros en general, Elena? Ok, hacia nosotros. Tienen una actitud negativa hacia nosotros. ¿Cómo gestiono esto? ¿Cómo lo manejo? Hace cosas que es su comportamiento normal, pero a nosotros nos afecta. ¿Cómo podemos manejar con esto? Y son personas que nos importan mucho. ¿En dónde están estas personas? ¿Por qué tienen que estar cerca de ti? Es la familia, es la familia. Ok, ok. Bueno, si es tu familia y sabes que lo van a hacer, y si es una persona negativa, tú tienes que tener una posición, una actitud positiva acerca de esto. Por ejemplo, cuando yo veo personas que son muy negativas y no hay nada que yo pueda hacer acerca de eso, entonces simplemente me digo, allá van otra vez, ¿no? Si tú esperas que sean diferentes y te ofendes por lo que hacen, entonces tú te tienes que sentir mal. Pero es como alguien en una telenovela. Si estás viendo lo que están haciendo y puedes predecir que lo van a hacer la siguiente vez que lo veas y lo van a hacer una hora después, entonces tienes que esperarlo. Y entonces en ese momento solamente tienes que decirte, oh, aquí vamos otra vez, en lugar de dejar que te afecte. Tienen mala tonalidad, siempre la van a tener. Tienes simplemente que sonreír acerca de esto. Debería de convertirse en algo incluso gracioso si lo sigues viviendo. Y de hecho, entre más empiezas a disfrutarlo, es más probable que ellos empiecen a cambiar. Tienes que llegar al punto donde si es tu padre, bueno, pues tu padre tal vez siempre vaya a ser así. Y cuando llegue y actúe de esa forma, solamente tienes que pensar, ahí va otra vez, ese es mi padre. Si creas una buena sensación y te anclas a ti misma para que puedas disfrutar el hecho de que sigues siendo así, entonces ya no vas a tener que sentirte mal. Tú estás describiéndolo como si fuera alguien negativo, en lugar de describirlo como si simplemente es quien es.
Ahora, si fuera un extraño y no quieres estar cerca de él, bueno, haces lo que yo hago. Simplemente dices, discúlpame, y te vas. Yo he hecho eso muchas veces. ¿No? Sobre todo en juntas de negocios, tal vez. Una vez estaba en una, había 5 personas ahí y 4 de los que estaban ahí eran desagradables y no valía la pena quedarse solo por el que estaba bien. Así que dije, discúlpenme, ahora regreso y me fui y no los volví a ver 3 años. Y un día llegó él conmigo al aeropuerto y me dijo, oye, te fuiste a la mitad de la junta. Y dije, oh, sabía que tenía que ir a algún lado. Lo olvidé otra vez. No tienes que hablar con personas desagradables, pero si son tus familiares, tienes que aprender a aceptarlos. Y aceptarlos no quiere decir que cambien, solamente quiere decir que los vas a ver y los vas a aceptar como lo que son. Tomas una sensación, lo que sea que amas acerca de tu padre, y giras la sensación de esta forma y lo haces que sea más fuerte y que te sientas más determinado, determinada, y básicamente en algún momento te vas a acostumbrar a hacer esto. Lo increíble acerca de la PNL es que no tienes que cambiar al mundo. No tienes que arreglar todo y tampoco tienes que sentirte mal acerca de todo. Tienes la habilidad de cambiar la forma en la que te sientes. Entonces, así es como cambia también tu forma de pensar, porque el proceso en reversa funciona igual de bien. ¿Tiene sentido? Ok, tal vez la ofendí, se fue. Ok, aquí tenemos a Fritzler, Larame. Fritzler, por favor, prende tu micrófono. Ok, ya lo hizo Xavi. Ok, ya está. Fritz ya. Hola, Fritz. ¿Cuál es tu pregunta? Tengo una pregunta. Primero, estoy muy contento de poder esta oportunidad de hacer una pregunta directa. Mi pregunta es, la, como hay técnicas en la PNL, la pregunta sería, ¿qué técnicas podría usar alguien cuando tienes una sensación de algo que estás haciendo demasiado? ¿Estás enfrente de qué? Sí, solamente me perdí. ¿Estás enfrente de? Ahí me quedé, ahí me quedé. La PNL es acerca de técnicas. ¿Hay alguna que alguien podría usar cuando te enfrentas a una sensación que estás haciendo demasiado al mismo tiempo? O tal vez un proyecto, algo que dudas. Ok, te sientes abrumado. Pero cuando estás haciendo algo, cuando no quieres fallar, cuando tienes miedo de fallar. Ok. Bueno, si tienes miedo de fallar, cuando tienes miedo de fallar, ¿haces una imagen de ti fallando? ¿Te ves a ti mismo fallando? Ok, y entonces sientes que vas a fallar, ¿correcto? Exacto. Ok, entonces, ¿te suena como un buen plan? Lo que estás haciendo es planear en tu mente y estás viéndote fallando y estás sintiendo como que vas a fallar. A mí me suena como una serie de imágenes que es mala. A mí me parece que tienes que reemplazar esas imágenes haciendo las cosas bien. En el mismo lugar en tu mente, pero diferentes imágenes. Tienes que quitar esas calcomanías de la mala idea. Eh, ok, creo que tenemos problemas de conexión con Fritzler. Hagámoslo así. Si vas en tu mente y haces una imagen donde te ves fallando y sientes como que vas a fallar, entonces estás viendo el canal incorrecto en la televisión. Necesitas cambiar el canal para que puedas hacer imágenes donde te veas teniendo éxito
y empieces a sentirte como que puedes lograr las cosas. Las malas ideas llevan a malas sensaciones. Y si te das cuenta que estás haciendo esto, lo que tienes que hacer es ver la imagen en sí y en lugar de sentir como que vas a fallar, sientas que lo que estás haciendo es estúpido. Porque no es que tú seas estúpido, sino quiere decir que tú tienes que decir, oh, mierda, qué pérdida de tiempo, debería yo de cambiar estas imágenes por unas mejores. Si lo haces a propósito por un tiempo, entonces va a empezar a suceder solito. Toma esta imagen, ponla acá y sube esta. Y necesitas reemplazar estas imágenes malas, dejar de ver las posibilidades de fallar y solamente ver la posibilidad de éxito. Te vas a sentir mejor y vas a perder mucho menos tiempo, porque estás perdiendo mucho tiempo pensando cómo podrías hacer las cosas mal. Cuando yo modelé a las personas exitosas, pocos de ellos pasaban tiempo pensando cómo iban a fallar. Por lo general pensaban la mejor forma de tener éxito y luego encontrar una forma aún mejor de tener éxito y aún mejor después. Siempre puedes mejorar tu juego, pero tienes que pensar que estar pensando acerca de lo que puede salir mal va a arruinar toda la estrategia. Entonces, si ves lo que está mal, bórralo inmediatamente, cambia la dirección y piensa en algo mejor. Aquí la regla es no desperdicies energía mental que no te lleva a tu propio éxito. Cada vez que te des cuenta que lo estás haciendo, tienes que reírte, porque realmente es tonto, ¿no? Entonces, ¿me entiendes? Sí, ¿no? Muy bien. No, ok, gracias. Sí puedo ver que tu cara dice que sí. Gracias, Fritz. Solamente es un mal hábito, ¿no? Es solamente un mal hábito. Si vas y golpeas tu cabeza contra la pared 2 veces antes de abrir una puerta y llegas y me dices que tienes un dolor de cabeza, no me sorprendería. Y yo te diría, bueno, tal vez la próxima vez solamente mírate abriendo la puerta en lugar de golpearla con la cabeza. Lo que te estoy diciendo es básicamente lo mismo. Deja de golpearte la cabeza contra la pared y abre la puerta. Gracias, Fritzler. Gracias, Fritzler. Vamos con Mauro ahora. Mauro, cámbiate al canal de inglés. Buenas tardes, un placer poderme dirigir directamente con Richard Bandler. La pregunta es, ¿cómo puede ayudar la PNL durante una entrevista de trabajo siendo yo el entrevistado? ¿Ok? Ok. La pregunta es, ¿cómo puede la PNL ayudar cuando vas a una entrevista de trabajo? Bueno, una vez más, el resultado es que tú quieras que la persona que te entreviste te quiera a ti más que a otras personas. Y aunque suene extraño, yo no creo que las personas siempre contraten a la persona más talentosa. No siempre contratan a la persona con el mejor currículum. Hay veces que contratan a alguien porque son entusiastas y les caen bien. Y aunque es malo o raro, es la verdad. Sabiendo que esto es verdad, tienes que tú meterte en un estado, porque todos los seres humanos, cuando hablan entre ellos y se espejean inconscientemente, es una comunicación muy poderosa la que sucede. Ahora, cuando la economía estaba gritando en Estados Unidos y hemos tenido casi cero desempleo, las personas que hacían entrevistas me llamaban y se quejaban y decían que las personas que tenían entrevistas simplemente no iban, ¿no? Decían que iban a ir y no iban, se iban a otro trabajo. Y todo eso ha cambiado ahora, ¿no? El desempleo ha subido muchísimo. Entonces las personas que no iban a entrevistas ahora tienen que pensar, la competencia va a estar dura, necesito verme bien, necesito vestirme, necesito peinarme,
y necesito llevar mi actitud al 100 para que llegues pensando cuándo fuiste en tu vida un momento que todo mundo le caías bien, que a todo mundo le gustabas. Y esa sensación gírala dentro de ti, gírala cada vez más rápido, gírala hasta tus tobillos y en cada dedo de tu cuerpo para que estés vibrando como ellos. Necesitamos que tu sentido del humor esté ahí. Necesitamos que puedas ser la persona que haga el trabajo, que tengas esa actitud de yo lo hago, ¿no? Para que la persona sienta, sí, lo voy a hacer muy bien, si quieres que lo aprenda, lo voy a hacer. Soy un buen alumno, voy a aprender las cosas muy rápido, para que tú puedas presentarte con ellos, no solamente hacer las respuestas que ellos quieren escuchar, todo el día lo hacen, pero más entusiasmo que los demás les vayan a dar, ser más agradable, porque cada célula de tu cuerpo esté vibrando de esta forma, como la forma que alguna vez vibró cuando le gustabas a mucha gente y eras agradable y entusiasmo, y todo esto lo vas a licuar y va a ser una gran sensación que vas a girar y la vas a hacer muy grande para que cuando entres a esa junta estés en un estado tan potente que cuando la otra persona te espejee, cambie de estado. Por ejemplo, si vas a una cena y estás cansado y empiezas a bostezar, todo el mundo empieza a bostezar. Pero si tú llegas y estás pensando, no, yo quiero que este tipo piense que soy la mejor opción, quiero que este tipo sea mi jefe, quiero que este tipo me contrate, entonces él está pensando, yo quiero contratarte. Necesitas pensar, esta es la persona correcta, este es el trabajo correcto, porque entonces van a sentir ellos que tú eres la persona correcta. Es una parte inconsciente del poder de la comunicación, porque el inconsciente se da cuenta de miles de cosas que la mente consciente no ve. Entonces tienes que confiar en tu sistema de comunicación, en cómo escojas las palabras, y tienes que estar en el estado correcto para hacer esto. Ok, ahora, sí. Ahora tenemos aquí a Mario con una pregunta más. Mario, ¿está en el canal de inglés? Muy bien. Dale, Mario. Hola, Richard. Es un honor hablar contigo. Gracias. Ok, quiero felicitarte por haber apretado el botón antes de hablar. Pregunta. ¿Cómo podemos hacer para tener la menor resistencia de la mente consciente, tanto cuando estamos trabajando con nosotros mismos como con los demás? Ok, Richard, ¿qué podemos hacer para reducir la resistencia de la mente consciente cuando estamos trabajando con nosotros mismos o con otros? ¿La resistencia de la mente consciente? No creo que sea tan simple. Yo creo que las personas tienen comportamientos repetitivos que los dejan a veces atrapados en ciclos. No creo que se resistan a propósito ni que la mente consciente se resista más. Lo que siento es que cuando estructuras tu comunicación de una forma organizada, que puedes comunicarte consciente, con la mente consciente y al mismo tiempo con la inconsciente. E incluso en inglés, cuando usas la frase tu inconsciente, es realmente más una orden que una descripción de una entidad. Cuando le digo a las personas tu inconsciente, tu entendimiento inconsciente, en inglés significa que le estoy dando la orden de que me entiendan, para que comprendan algo. Y dado que el lenguaje es procesado inconscientemente, tengo que creer que lo que está haciendo es resistencia. Tengo personas que llegan conmigo y me dicen, oh, me mandó a mi esposa y sé que no me vas a poder ayudar. ¿Ayudarte a qué? Bueno, pues es que quiere que haga esto, quiere que haga lo otro. Y yo me escribo y digo, bueno, es que eres completamente incapaz de hacer esto, ¿no? Tienes un poco de resistencia. Y entonces, si quieren resistirse, miren, pongan sus manos así. Pongan sus manos así. Venga, pónganlas así. Ok. Ahora empujen duro con la mano derecha. Si hiciste eso, debería ser así, ¿no? Pero tú empujaste de regreso.
Entonces, cuando las personas se empujan de regreso, tienes que aceptar que eso es lo que está sucediendo y tienes que darles la cosa correcta que tienen que presionar, porque una vez que lo saben, ya no se pelean. Si digo, empuja con la mano derecha, ya terminaste. Cuando tus clientes se empujan de regreso, tienes que darles algo correcto para empujar. Entonces, yo siempre estoy viendo y escuchando para que yo pueda saber qué poner para que cuando lo empuje, yo sepa exactamente a dónde se quieren ir. Parte de esto tiene que traer, obviamente, un poco de humor. Al inconsciente le encanta y vive las endorfinas. Así que entre más puedas tú proveer endorfinas, mejor se van a ir las cosas en esa dirección. Entonces, cuando estás molestándolos y divirtiéndote y las personas digan, bueno, yo nunca podría simplemente ir con una mujer e invitarla a salir. Y digo, pues claro que no, ella podría matarte. La mayoría de las mujeres ya ahora traen pistolas y cuchillos y podrían cortarte el cuello, no lo hagas. Entonces, cuando ellos dicen que es ridículo, yo les digo, claro que es ridículo. Y entonces vas cambiando de lados y vas utilizando ese caso extremo para que puedas hacer que ellos sean más razonables. Todo se trata de lograr que tengan un territorio nuevo. Y entonces yo les digo, ok, si ves 20 personas, 20 mujeres en una habitación, ¿cómo sabes cuáles son peligrosas y a cuáles les puedes decir hola? Y si haces preguntas, ellos van a decir tal vez, bueno, es que yo no lo pienso de esa forma. Yo digo, sí, no lo haces así. Pero si se ven de mal humor, probablemente estén de mal humor. Si están sonriendo, probablemente estén de buen humor. ¿Por qué por qué irías a la que está de mal humor? ¿No? A decirle, oh, señor, no, esa es la chica incorrecta, ¿no? Eso es como ser sadomasoquista. Entonces yo veo a mis clientes y les digo, ¿eres sadomasoquista? Dicen, no, claro que no. Digo, ok. Entonces, persona sonriendo, está salvo. Ahora, ¿qué te detiene de ir allá? Es que tú estás pensando acerca de ti y no de ellos. No estás pensando, esta es mi oportunidad para que ellas me conozcan a mí. Estás muy ocupado pensando qué me va a pasar a mí si ella me rechaza. Bueno, si ella te rechaza, probablemente ella sea una perra, punto. Si te vas a casar con ella, hubieras tenido una vida terrible. Entonces, realmente esquivaste una bala. Entonces, qué bueno, no hay que preocuparse por esto los siguientes 20 años. Entre más puedas irte a los extremos, más estás hablando a su mente consciente y a la inconsciente. Porque si lo haces de esa forma, lo que sucede es que lo que estás empujando hace así. Ya no hay nadie empujando, ya no hay nadie empujando de regreso, ¿no? Tú haces que sean direcciones donde inconscientemente y conscientemente vayan hacia la dirección correcta, pero las personas realmente necesitan una nueva dirección y eso es muy fácil dárselos. Si no hay pelea, ellos no van a pelear. La forma más fácil de salir de un argumento es estar de acuerdo con las personas. Tengo personas que me dicen, nada de esta PNL funciona. Yo les digo, tienes toda la razón. No sirve para nada, sobre todo en ti. Ahora, cierra tus ojos. Xavi, prende tu micro. Ok, gracias Mario, gracias Richard por la respuesta. Vamos a movernos a la siguiente persona. Pregunta. Bye, Mario. Veamos, ahí está Augusto. Oh, buen sombrero, Augusto. Hola a todos. ¿Ya estás en el canal de inglés? El canal, el botón. Abajo de tu pantalla hay un planetita, un globo terráqueo. Pon inglés. Muy bien. Es un honor hablar contigo, Richard. Mi pregunta va a ser en español. Venga. ¿Cómo gestionar estados de ánimo, especialmente la frustración, a la hora de conseguir objetivos? Ok, la pregunta es, ¿cómo puedo manejar estados negativos, especialmente la frustración, cuando estoy tratando de lograr mis objetivos?
Bueno, la frustración en sí no es una cosa. Cuando te sientes frustrado, entonces típicamente estás haciendo cosas de la forma difícil. Yo me he dado cuenta cuando me frustro en ciertas situaciones que lo que tengo que hacer es cambiar mi estado para que yo pueda manejar las cosas de una forma diferente, ¿no? Cuando tratas que las personas hagan cosas y no lo hacen, es frustrante, entonces tienes que hacerlo de una forma diferente. Para mí, yo uso mucha hipnosis y me he dado cuenta que entre más sabes de hipnosis, menos tienes tiempo de estar frustrado. Porque en la mayoría de las situaciones que tienes que gestionar, cuando estás gestionando personas inconscientemente es más fácil. La mayor parte de las limitantes que tienen las personas vienen de sus creencias, vienen de ideas. Y si tienes una idea acerca de que algo tiene que ser hecho de cierta forma, vas a estar frustrado al final, porque no todo el mundo va a estar de acuerdo contigo. Entonces, algunas veces esto requiere un poco de sentido del humor, un poco de... Increíble este webinar. ¿Cuál es tu gran pregunta? Mi pregunta es, ¿cómo hacer de manera fácil instalaciones inconscientes? Ok, ok, Richard. La pregunta es, ¿cómo puedo hacer fácilmente instalaciones inconscientes? Esa es una pregunta muy grande. Las instalaciones inconscientes, ¿de qué y en quién? Yo tengo una tendencia a utilizar el trance profundo. Yo he encontrado que eso, si puedo lograr que me miren a los ojos y tomen unas respiraciones profundas por su boca y luego la dejen salir despacio por su nariz y poco a poco cierren sus ojos y se relajen y se metan en un trance y se metan más profundo a algo que es que ellos no saben aún que van a aprender. Y entonces instalar cualquier cosa ahí se vuelve más fácil, porque lo que pasa es que las personas cuando se meten en estados alterados de conciencia, es que pierden la inhibición. Y la inhibición es tu inhabilidad de probar nuevos comportamientos porque instantáneamente te estresas. Pero cuando las personas están muy relajadas, en un estado profundo y cómodo, entonces van a empezar a hacer cosas en el escenario que tal vez normalmente no harían. ¿No? Los hipnotistas de escenario hacen que las personas bailen y canten y que hablen con alguien con su zapato como si fuera un teléfono. Yo no lo hago de esa forma, pero si logro que las personas prueben nuevas cosas, que sean más seguros, instalar estrategias, al final, si alguien me dice, es que sí, las demostraciones del curso donde las personas juraban que no eran artísticos y en un momento los tengo viéndome a los ojos y mientras lo hacen, hago que me vean a los ojos lo suficiente y hace que la visión empiece a cambiar y esto empieza realmente a relajar a las personas. Cuando las personas se relajen, puedo explicarles cómo funciona hacer arte. Hay diferentes formas. Hay artistas que pintan las cosas como las ven. Y les doy ejemplos de estrategias donde un artista está haciendo un árbol y entonces está viendo una mano que está conectada al papel y entonces mientras se mueve la mano sobre el árbol, se mueve la mano sobre el papel y tiene una representación exacta. Les explico cómo las personas hacen arte moderno y cómo toman sus sensaciones y logran que se puedan construir colores. En algunos momentos, unos 20 minutos después, estoy viendo yo pinturas de personas que juraban que no eran artistas y unas par de cientos de personas están aplaudiendo porque la mayoría de las personas pueden hacer cosas que no pueden hacer en un estado consciente cuando alteran sus estados. De hecho, eso es lo que pasa cuando los artistas pintan, cuando los atletas hacen cosas increíbles, cuando los músicos tocan.
están metidos en un estado alterado donde se relajan profundamente y se concentran mucho más de lo que normalmente lo hacen. Yo solía pensar que el trance y la concentración deberían ser sinónimos, porque tu habilidad de realmente concentrarte es lo que realmente te permite. Mi habilidad de lograr que las personas se concentren me permite a mí instalar nuevas ideas adentro de sus mentes. ¿Ves mi punto? Gracias. Gracias, Carmen. Ok, Xavi, vamos. Ok, aquí está Alejandro. Alejandro, canal de inglés. Desmutea tu micrófono. Ok, ya desmuteó. Canal de inglés. Conecta tu canal de inglés. Abajo de la pantalla hay un globo. Ok, no está solo. Ahí estás, Alejandro. Ok, ok, Xavi va a decir tu pregunta, Alejandro. La pregunta es, después de este seminario, ¿qué hay que hacer en términos de PNL? Ok, pues va a ser momento de practicar, practicar y practicar, ¿no? Esos libros que tienen en español o en inglés, hay que practicar cosas. Todo se trata acerca de qué puedes hacer en tu cabeza y tratar con otras personas. Todos los ejercicios que utiliza tu cerebro para un cambio, la estructura de la magia, todos esos libros que algunos de ustedes han comprado a lo largo de los años, se vuelven más aplicables ahora, porque si empiezas a pensar acerca de esto, no solamente como patrones de lenguaje, pero patrones que salen de tu estado de conciencia, entre más respiras y metes aire por tu boca y lo sacas por tu nariz y enfocas tu atención al 100% en estos ejercicios, cuando trabajas con clientes, pones atención. Para mí, no es como que vayas a algún lugar a practicar. Yo voy a todos lados a practicar. Cuando llega una mesera conmigo en la mesa, quiero asegurarme de que ella regrese y que cuando regrese esté sonriendo. Entonces yo salgo y me esfuerzo para hacerla sentir bien porque sé que voy a tener más atención de esa forma. Cada momento de cada día es una oportunidad para ti de que hagas cosas de una forma más exquisita. En este momento, ¿cómo funciona la vida? Bueno, pues es cómo pasas tus momentos. Si pasas tus momentos de una forma con sabiduría, te van a pasar cosas buenas. Muchas personas le ponen atención y otras no. Su mente entran y salen y no ponen mucha atención y a veces no se dan cuenta de qué momento debieron haber puesto atención, porque no sabes cuántos vas a tener, ¿no? Hay 60 segundos en una hora, pero puedes vivir 60 momentos en un segundo si enfocas tu atención y realmente notas qué es lo que está sucediendo. Ve todo, escucha todo, absorbe todo, crea sensaciones poderosas que puedas pegar a cada momento. Parte de las razones por las que las personas regresan de zonas de guerra y tienen estrés postraumático, no toda la razón, pero parte de la razón es que la vida no se siente real porque tienen tanta adrenalina en tantos momentos, porque tienen que estar alertas para que no mueran, que se sienten diferente a las demás personas porque ellos están basando todo en mantenerse vivos, en su entrenamiento. Cuando llegan a casa, eso ya no está, eso falta. Y entonces voltean a ver a su esposa y no se siente poderoso, porque esas imágenes se han ido borrando con el tiempo. Necesitas hacer que cada momento sea grandioso y que sea grande y sea intenso para que sea más fuerte y más fuerte y más fuerte. Y cuando haces esto, tiene un resultado. Ganas. Aquí la lección a aprender es, entre más atención pongas, mejores premios vas a obtener. Bueno, Richard, ya estamos en la última pregunta. Y esta vez la pregunta
va a ser mía. Un buen amigo mío que ha estado aprendiendo PNL por muchos años me hizo una pregunta. Me pidió hacerte una pregunta que pensé que era muy interesante. Nunca te la pude hacer, así que voy a hacerte yo la pregunta. Después de ver a tantas personas increíbles, personas muy inteligentes, especiales, mágicas, ¿quién es esa persona o esas personas que crearon el impacto más grande en ti? Esa es una pregunta muy difícil, porque, porque muchas personas han creado impacto. Yo diría que las personas que más impacto crearon en mí fueron las mujeres con las que me casé, ¿no? Esa es una respuesta inteligente. Así se llama esa respuesta. Obviamente, de las personas que yo he aprendido cosas, eh, hubo algunas que ni siquiera me caían bien. Aprendí mucho de Milton, pero Milton no me caía bien. Sí me caía muy bien Virginia Satir y aprendí mucho de ella también. Pero al final, todos deberíamos aprender mucho de nosotros mismos. Para mí, las personas a veces dicen, ¿cuál es el mejor libro que has leído? Y a veces la respuesta es Ulises de James Joyce, y a veces es otra respuesta, porque diferentes cosas tienen diferentes valores en diferentes momentos de tu vida. Todos tenemos grandes profesores. Cuando yo estaba en el quinto grado, tuve un profesor que nos enseñó matemáticas con aerodinámica. Todos construimos pequeños cohetes y medimos la velocidad. Y él era un ingeniero aeronáutico de la industria y vino a enseñar a una primaria. Una vez fue el mejor profesor porque me enseñó a apreciar la matemática, algo que he utilizado toda mi vida. Y entonces yo no diría que es una persona. El truco es poder tener lo más que puedas de cada persona, no esperar más, pero lograr sacar lo más posible de cada aprendizaje para que tú te hagas más inteligente. El truco es no compararte con otras personas. La única persona con la que te tienes que comparar es contigo. Y entonces puedes ver y darte cuenta que eres mejor de lo que eras, porque si no va en la dirección correcta, necesitas darle vuelta. El futuro viene y tú o te va a aplastar o te vas a subir encima de él como si fuera una tabla de surf. Bueno, muchas gracias, Richard. Como siempre, me gustaría recordar todas las veces que tú y John fueron a hacerles preguntas a Milton y él empezaba con una historia, ¿no? Entonces, me siento un poco así contigo yo muchas veces. El trabajo tiene que ser hecho aquí y no explicado, haciéndolo complicado. No todo el mundo entiende eso. Muchas veces nos gustaría tener una respuesta muy clara cuando y entonces el trabajo ya está hecho. Bueno, es que entender está sobrevalorado. Constantemente aprendes más de lo que crees. Todos ustedes, cuando duerman esta noche y cuando sueñen, las cosas van a empezar a meterse en sus sueños que no sabían que estaban ahí. Porque yo moví tu inconsciente tremendamente y tú deberías hacer lo mismo. Bueno, muchas gracias, Richard. Solamente quiero invitar aquí a Kathleen para que podamos comenzar de la misma forma que terminamos. Perdón, al revés. Terminar de la misma forma que comenzamos. No, porque para todos nosotros ha sido una oportunidad que probablemente nunca pensamos que tendríamos. Hay veces, no, hay situaciones extrañas y a veces eso genera cosas buenas. Vamos a echarle la culpa al virus. Entonces, aquí tenemos a Kathleen. Ok, sí, ahí estás, Kathleen. Ok, las personas están pidiendo 2 horas más. No creo que podamos estar aquí 2 horas más. Pero bueno, Richard, muchas gracias.
a todas las personas con las que trabajamos. Obviamente todos quisiéramos más, pero hay una forma fácil si quieren más. Solamente tienen que ir a uno de tus seminarios y estando ahí ya todo va a ser más simple. Va a ser tan sencillo como eso, ¿no? Orlando, Italia, hay muchas oportunidades con las que podemos tener más y más de esto. Y creo que estas 2 horas han sido maravillosas. Estoy muy agradecido. Siempre tengo la oportunidad de decir que estoy tan agradecido de que la PNL llegó a mi vida y luego tú. Y recuerden que también NLP Eternal, que es la nueva página.com, donde puedes ver todo. NLP Eternal, hay muchísimo contenido. Te puedes suscribir y descargar muchos seminarios de Richard con Kathleen, con John. Bueno, con John Sebastian puede contarles un poco más de esto. Oh, estás haciendo un buen trabajo. Bueno, yo voy a decir adiós, me tengo que ir, tengo otras cosas que hacer. Muchas gracias, Richard. Ok, bye bye.